Las armas nucleares son las más peligrosas del planeta. Son capaces de destruir ciudades enteras, provocar la muerte de millones de personas y amenazar el medio ambiente y la vida de las futuras generaciones por sus efectos a largo plazo. Todos comprendemos que la posibilidad de usar una bomba nuclear ha estado en el aire desde que esta bomba fue creada por Robert Oppenheimer e Igor Kurchatov, pero siempre hubo años en los que esta amenaza fue mayor que en otros. ¿Cómo afectaría una explosión nuclear a una persona y qué sentiría en ese momento? ¿Qué es un avión apocalíptico y qué lleva dentro? ¿Cuántos búnkeres nucleares tiene el presidente de Estados Unidos y el de Rusia? ¿Es verdad eso de que después de una guerra nuclear comenzaría una era de hielo en la Tierra? El video de hoy les dará instrucciones sobre cómo sobrevivir en el caso de una explosión nuclear. Conocerás las consecuencias de una guerra nuclear para la gente y para el planeta. Compararemos los aviones apocalípticos de diferentes países y también hablaremos de más cosas. En cuanto a la explosión nuclear en sí, su principal amenaza para los humanos radica en su fuerza, que es mucho mayor que la fuerza de las armas comunes. Incluso tratándose de la ojiva nuclear más pequeña, la fuerza de su explosión equivale a decenas de toneladas de TNT. Y en el caso de tener unas ojivas más potentes, esa fuerza tendrá una magnitud mucho mayor que la de las ojivas de tamaño medio. Una cantidad de energía tan enorme es capaz de provocar un gran número de víctimas, sobre todo si la explosión se produce en una zona densamente poblada. Hay dos signos claros de una explosión nuclear: un aumento gradual de la tensión o un ataque preventivo repentino. En el primer caso, lo más probable es que nos enteremos de la creciente amenaza a través de los medios de comunicación o mensajes oficiales emitidos por el gobierno, así que lo más normal es que tengamos tiempo para prepararnos y marcharnos lo más lejos posible del objetivo previsto de ese ataque nuclear. Y ese objetivo lo pueden ser instalaciones industriales y militares, ciudades grandes, lugares concurridos, etc. Si llega a producirse el segundo escenario, la mayoría de la gente se enterará del estallido de la guerra ya después de que haya ocurrido. Es decir, cuando ya se haya producido la explosión o hayan empezado a sonar las sirenas. Hay que tener en cuenta que el intervalo de tiempo entre el lanzamiento de los misiles y las primeras explosiones es de unos 30 minutos. ¿Qué va a pasar durante una explosión nuclear? Menos de un segundo después de la explosión se formará una bola de plasma con un diámetro de 2 kilómetros y una temperatura 10 veces mayor que el Sol. Todo lo que se encuentra dentro quedará destruido en ese mismo instante. El destello será visible, incluso si cerramos los ojos con las manos, y eso quiere decir que aquellos que miren en la dirección de la explosión quedarán ciegos en el mismo momento de hacerlo. Lo más seguro es que todos aquellos que estén en un radio de menos de 1 kilómetro de la explosión y no se hayan resguardado a tiempo en un refugio adecuadamente preparado para ello, no van a poder sobrevivir. Y en un radio de 13 kilómetros pasa lo siguiente. La explosión prende fuego a todo lo que tiene la propiedad de arder: plástico, plantas, piel, etc. Al destello de plasma esférico lo sigue una onda de choque que se mueve más rápido que la velocidad del sonido, y por eso no seremos capaces de oírla. El aire caliente, cuya presión es extremadamente alta, irá destruyéndolo todo a su paso, incluidos árboles, edificios de hormigón y estructuras de hierro. Donde habrá montones de víctimas es seguramente en un radio de 20 kilómetros alrededor de la explosión. Tras la onda de choque, se irá alzando la famosa nube en forma de hongo, formada por polvo y cenizas radiactivas. Se elevará varios kilómetros sobre el nivel de la Tierra, creando una zona de baja presión. Esto aumentará la probabilidad de incendios, y muchos de ellos acabarán por unirse en uno grande y convertirse en una tormenta de fuego. Después de un tiempo, alrededor de un cuarto de hora más o menos, el polvo y los escombros levantados comenzarán a precipitarse sobre el suelo en forma de lluvia radioactiva. Y se trata de algo que no solo va a suceder cerca del epicentro, sino también a una distancia considerable de él en la dirección del viento. Los ríos y lagos se contaminarán con radiación, se cortará la luz eléctrica y las comunicaciones. Muchísimas personas quedarán atrapadas bajo los escombros de los edificios destruidos y podrían morir a consecuencia de las heridas. Una explosión nuclear es como si los accidentes en las centrales nucleares, incendios provocados por el hombre y terremotos se produjeran por miles y al mismo tiempo. Pero como la humanidad nunca ha enfrentado una catástrofe de esta magnitud, nadie puede decir con seguridad cuáles van a ser las consecuencias.
Según la escala de destrucción, normalmente se distinguen varias zonas. Zona de severa destrucción, donde casi todos los edificios, incluidos los de hormigón armado, acabarán siendo destruidos o dañados. Casi el 100% de la población morirá al instante. Para una carga de 250 kilotones, dicha zona se extiende aproximadamente a 1,5 km del epicentro. Zona de daño medio. La mayoría de los edificios quedarán destruidos. Se producirán incendios masivos. La mayoría de las personas resultarán gravemente heridas, pero si reciben atención médica a tiempo se las podrá salvar. Los servicios de rescate se centrarán principalmente en esta zona. El radio es de unos 3 kilómetros. Zona de destrucción débil. También es la principal fuente de lesiones. Cristales rotos de los coches, incendios, accidentes de tráfico provocados por la ceguera temporal de los conductores. El radio es de unos 7,5 kilómetros. Zona de radiación peligrosa. Es posible que las personas que no se encuentren en refugios desarrollen una enfermedad grave por radiación. Para una carga de 250 kilotones, el área de contaminación puede alcanzar varios miles de kilómetros cuadrados. Y entonces, surge la pregunta, ¿qué hacemos para sobrevivir a una explosión? El destello de calor de la luz y la radiación gamma durante un ataque nuclear no dura más de 10 segundos. Luego empieza a caer una lluvia radiactiva. Es arena, polvo y escombros, levantados por una onda de choque y enriquecidos con isótopos radiactivos. Algunas partículas serán visibles y otras no por ser muy pequeñas. Lo primero que tenemos que saber sobre estas partículas es que el peligro de radiación disminuye muy rápidamente con el tiempo, sobre todo en las primeras horas. Por eso lo mejor que podemos hacer para sobrevivir al destello y a la onda expansiva es encontrar un refugio para pasar allí al menos las primeras horas después de la detonación. Tenemos 1/4 de hora para encontrar uno. Es el tiempo que separa el momento de la detonación y el momento del inicio de la lluvia radiactiva. En principio tendremos posibilidad de llegar al refugio antiaéreo más cercano, o al menos bajar a algún sótano. Está claro que nos vendrá mejor estar en un refugio antiaéreo especialmente equipado, pero en su ausencia, cualquier sótano o estación de metro nos podrán servir como refugio también. La Tierra detiene las ondas de radiación mejor que las aleaciones de paneles de yeso o madera. Si no tenemos tiempo para encontrar un refugio adecuado, tenemos que irnos a la habitación más alejada de las paredes exteriores y del techo, que suelen estar compuestos de materiales radiactivos. Nos valdrá un baño, un armario, una despensa o un trastero. Si una explosión nuclear nos sorprende en la calle, debemos cumplir con las siguientes reglas. No mirar en la dirección del destello bajo ninguna circunstancia, ya que esto nos podría provocar una quemadura en la córnea o una pérdida total de la vista. Tenemos que echarnos en el suelo e intentar encontrar un escombro de algo o una depresión en el propio suelo que nos sirva de refugio temporal. Tenemos que tratar de cubrir todas las partes expuestas de nuestro cuerpo si es posible. Al echarnos en el suelo, tenemos que asegurarnos de tener los pies en la dirección de la explosión, de estar boca abajo y respirar únicamente a través de una bufanda, una mascarilla u otro tejido cualquiera. Si durante la explosión nos encontramos dentro de un vehículo, tenemos que pararlo, cerrar todas las aberturas que permitan la entrada de aire e inclinarnos al máximo. Tendremos que esperar a que pasen las ondas de choque, que suenan como truenos, y luego ya vamos a disponer de 1/4 de hora para intentar encontrar un refugio seguro antes de que empiece la lluvia radiactiva. Antes de entrar en una zona segura, tenemos que quitarnos la capa exterior de nuestra ropa. Esto nos ayudará a eliminar hasta el 90% de la contaminación radiactiva y también reducirá la cantidad de tiempo que pasamos expuestos a la radiación. Debemos quedarnos en un habitáculo durante al menos 24 horas, a no ser que las autoridades locales nos indiquen lo contrario. También tenemos que recordar otra cosa: cuanto más tiempo permanezcamos en un refugio sin salir, menor será nuestro riesgo de contraer enfermedades por radiación. Hablando de refugios protectores, los líderes de potencias mundiales como Estados Unidos y Rusia llevan ya tiempo disponiendo de sus propios búnkeres en caso de una guerra nuclear. Aunque los detalles exactos siguen siendo secretos, se sabe que la construcción de 2 búnkeres bajo la Casa Blanca comenzó en 1942, poco después del ataque de Pearl Harbor. El primer búnker estaba debajo del edificio del Tesoro, al que conducía un túnel subterráneo desde la misma Casa Blanca, y era una espaciosa sala de 10 habitaciones con capacidad para casi toda la administración presidencial. El segundo, más pequeño, para 10 o 12 personas,
Estaba situado bajo el ala este de la Casa Blanca y se podía acceder a él desde la oficina oval en cuestión de segundos. Durante la época de Harry Truman, se amplió y pasó a llamarse Centro Presidencial para el Manejo de Emergencias. Fue reformado bajo George W. Bush y tuvo su reforma integral bajo Barack Obama. El principal refugio de los presidentes estadounidenses se encuentra bajo la montaña Cheyenne, en Colorado. A principios de los años 60, este sitio atrajo la atención de los militares, ya que casi todo el macizo estaba formado por granito y era capaz de resistir hasta una bomba atómica. El edificio incluía un sistema de cuevas artificiales. En estas cuevas fueron colocadas 15 estructuras metálicas, 12 de las cuales representan un edificio de 3 pisos. Ninguna de las estructuras tocaba la superficie interior de la montaña. Todas estaban instaladas sobre unos enormes resortes, cada uno de los cuales pesaba 350 kilogramos. La superficie útil total del búnker era de 18.000 metros cuadrados. El presidente ruso Vladimir Putin también tiene varios búnkeres, pero hay mucha menos información sobre ellos. Los primeros datos oficiales salieron en el informe que el Departamento de Defensa de Estados Unidos hizo sobre el potencial militar de Rusia, siendo elaborado a petición de Donald Trump antes de su primera reunión con Putin. Según la inteligencia estadounidense, el líder ruso dispone de 2 grandes búnkeres diseñados para proteger a la élite política del país en caso de una guerra nuclear. Cada uno de ellos tiene capacidad para 10.000 personas. Uno de estos búnkeres se encuentra a 300 metros de profundidad bajo el Kremlin y el otro no lejos de la Universidad Estatal de Moscú. Ambos objetos están conectados por un sistema de túneles que también permite el acceso al aeropuerto de Vnukovo. 2 estructuras defensivas más se encuentran a 60 kilómetros al sur de Moscú. Allí se almacenan suministros de alimentos, combustible, oxígeno y equipos de comunicaciones. Además, según un informe del Servicio Secreto estadounidense, en Bashkortostán hay un búnker más. Fue construido en el mismo monte de Yamantau, pero esta información tampoco está confirmada por los representantes oficiales de Rusia. De todos modos, las estructuras subterráneas no son las únicas medidas de protección que han existido hasta ahora. En caso de una amenaza global, se haría uso de otro tipo de refugio: el avión del juicio final. Se trata de un avión único capaz de funcionar incluso durante un ataque nuclear. Gracias al aumento del tamaño de sus depósitos de combustible, puede permanecer en el aire durante mucho tiempo sin repostar, transportar a más de 100 pasajeros y recorrer distancias de hasta 12.000 kilómetros. Dentro del avión hay todo lo necesario para su funcionamiento autónomo: sala de reuniones, cocina, áreas de recreación y equipos modernos de comunicación con las agencias gubernamentales más importantes. Los aviones apocalípticos se identifican fácilmente por una joroba muy característica en la parte superior del fuselaje. El bloque externo contiene una docena de antenas necesarias para la comunicación con tropas y agencias gubernamentales en situaciones de emergencia. Los aviones estadounidenses y rusos tienen muchas diferencias entre ellos. El de Estados Unidos tiene un sistema que permite cambiar la conexión entre los satélites militares y civiles y que garantiza una comunicación exitosa. El de Rusia tiene un transmisor único que garantiza la comunicación con los submarinos equipados con armas nucleares. Estos aviones repostan combustible siempre que es necesario y están siempre preparados para el combate. Una vez que reciban una orden, el tiempo de salida será de unos 10 minutos. Pero para poder usar una máquina de esas hay que ser alto funcionario gubernamental, presidente o ministro de defensa. El primer avión Doomsday fue diseñado por primera vez en Estados Unidos en la década de 1960. A mediados de los años 70 entró en servicio de combate el E-4 Nightwatch, un puesto de mando aéreo creado sobre la base del Boeing 747. Este avión fue pensado para una rápida evacuación de los dirigentes políticos y militares del país. El avión civil estaba equipado con una electrónica moderna que garantizaba la transmisión de órdenes a las Fuerzas Armadas en caso de una guerra nuclear. Solo 2 países en el mundo tienen ahora mismo sus centros de control aéreos: Estados Unidos y Rusia. En Rusia, las funciones de aviones del fin del mundo las realizan los Il-80, que son de diseño único. Cada uno de estos aviones se monta manualmente, en una fábrica donde no se hacen más cosas, y para fabricar un avión de esos hace falta un año entero e incluso varios años. El puesto de mando aéreo basado en el Il-80 figura como avión del fin del mundo desde 1985.
Al igual que el American Nightwatch, está diseñado para operar en condiciones en las que los puestos de control terrestres pueden fallar y también para poder dar órdenes militares en caso de uso de armas nucleares. Sin embargo, ni siquiera esas precauciones son capaces de prevenir las consecuencias catastróficas de un ataque nuclear. Una sola ojiva con una potencia de 150 kilotones, lejos de ser la más poderosa del mundo, si se explota en una ciudad grande, creará un radio de destrucción de al menos 8 kilómetros. Esto destruiría no solo la ciudad misma, sino también sus suburbios, lo que provocará la muerte de entre 10 y 15 millones de personas. Otros 10 a 20 millones de personas podrían morir a causa de la radiación y las lesiones en las semanas y meses posteriores a la explosión. Las primeras víctimas de los bombardeos nucleares de ambos bandos morirán a los pocos minutos de pulsar el botón rojo. Después de unos disparos de represalia, el número de muertos será de decenas de millones y el de heridos de cientos de millones. Si el conflicto se prolonga aunque sea unos días, la mitad de la población mundial morirá antes de que termine, y eso como mínimo. Y como máximo, pueden llegar a ser 5 o 6 mil millones de personas. La mayoría morirá de hambre, de frío, lesiones, enfermedades por radiación, falta de atención médica y las consecuencias del invierno nuclear. Es muy posible que en este caso solo quede vida en regiones alejadas del epicentro de los hechos, por ejemplo en Australia, Nueva Zelanda o las afueras de Sudáfrica y Siberia. ¿Qué va a hacer de nuestro planeta? Científicos de la Universidad de Luisiana y otros han creado varias simulaciones por ordenador para estudiar el impacto de la guerra nuclear en la Tierra. A continuación detallaremos los principales escenarios para su desarrollo. Ligero enfriamiento. La temperatura bajará 1 grado. No habrá ningún impacto significativo en la población humana. Otoño nuclear. La temperatura bajará entre 2 y 4 grados. Esto provocará pérdidas de cosechas, intensificación de huracanes y otros desastres climáticos. Invierno nuclear de 10 años. La temperatura bajará entre 10 y 15 grados. La nieve cubrirá casi todo el planeta, a excepción de las regiones ecuatoriales y costeras. El hambre, el frío y las epidemias pueden provocar la muerte de la mayor parte de la población mundial. Aunque existe la posibilidad de que alrededor del 50% de la humanidad sobreviva, las consecuencias harán que retroceda décadas en su desarrollo. También existe el riesgo de nuevas guerras por recursos y territorios aptos para la vida en el contexto del enfriamiento global. En caso de una nueva era glacial, los casquetes polares empezarán a crecer no solo en los polos, sino también hacia el Ecuador. Esto provocará la muerte de la mayoría de las especies de animales y plantas, pero la biosfera en su conjunto podrá sobrevivir. La humanidad solo podrá volver a su estado anterior dentro de 100 años. En escenarios más extremos, es posible una disminución global e irreversible de la temperatura. Se trata de un modelo casi imposible y según el cual los océanos del mundo entero estarán cubiertos por una gruesa capa de hielo y las temperaturas en toda la Tierra serán comparables a las condiciones de la Antártida. La Tierra estará bajo hielo también, y la única vida que quedará será la que se conserve bajo la capa de hielo de los mares y océanos. En todos los escenarios simulados, lo primero que sufrirá la Tierra serán las tormentas nucleares. Debido a estas tormentas, unas cantidades enormes de hollín y de humo caerían en la atmósfera superior. Sería muy difícil que los rayos del sol penetren a través de ellos, y esto provocaría la pérdida de cosechas en todo el mundo. Pero el escenario más popular es el siguiente. Durante el primer mes después de una explosión nuclear, la temperatura global promedio descenderá unos 7 grados. Parece que no es mucho, pero en realidad es más de lo que experimentó la Tierra durante la última edad de hielo. Incluso después de que el humo se disipe, las temperaturas del océano seguirán descendiendo muy deprisa y ya no volverán a los niveles de antes de la guerra. A medida que el planeta se vaya enfriando, el hielo marino se expandirá en más de 6 millones de millas cuadradas. El hielo se extenderá a zonas costeras que ahora están libres de hielo y bloqueará el transporte marítimo. Una reducción repentina del calor y la luz matará las algas, que son la base de la cadena alimentaria marina. Los habitantes de los mares y océanos no podrán comer como antes. Esto detendrá el desarrollo de gran parte de la pesca y la acuicultura.
Pero incluso el peor escenario de guerra nuclear es bastante menos peligroso que la cantidad de humo y partículas liberadas a la atmósfera por el asteroide que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. Esto significa que algunos humanos sobrevivirán para al final repoblar la Tierra. La extinción a nivel de especie es poco probable incluso después de una guerra nuclear a gran escala. Pero aún así, la gran mayoría de los humanos morirán a causa de quemaduras, radiación y hambre. Los supervivientes tendrán que hacer su vida en un planeta devastado y árido. Esperemos que ninguno de los escenarios aquí expuestos suceda nunca. Tanto Estados Unidos como Rusia se dan cuenta de que va a ser una destrucción asegurada, y es un poderoso elemento disuasorio. Esto significa que cualquier ataque a cualquier país acabaría en la eliminación del agresor. Aún así, la guerra nuclear tampoco es imposible, solo que su precio es el suicidio planetario que terminará sin que haya un ganador. Asegúrense de compartir su punto de vista en los comentarios. ¿Qué pasará con nuestro planeta si estalla una guerra nuclear? Nos hace mucha ilusión poder leer su opinión. Si les ha gustado el video, no olviden apoyarnos con un me gusta y suscríbanse al canal para no perderse nuestros nuevos lanzamientos.